10:49 de la mañana en la República Argentina. Te decíamos hace un rato, en Twitter, en Instagram estamos en @radiosónica y nuestro número WhatsApp es 11 22 62 77 28. Estamos de visita hoy en el día viernes, antes del fin de semana, nos visita Raúl Timerman. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda el programa? La verdad que nosotros venimos muy bien. No sé vos que entraste y me dijiste... está todo mal, pero ¿en qué sentido? En todo el mundo me dijiste, y yo me quedé como... Sí, las cosas no... Perdón ¿Viste? por revelar conversaciones No, de récord, pero... por favor, ¿viste cuando te preguntan qué tal, cómo andás y uno dice, y aquí en la lucha, Sí. Perdiendo como siempre, digamos? Como en la guerra. Sí. No, la situación está mal... Yo creo que la situación está mal en el mundo, digamos. Venimos de una situación mala nosotros, la República Argentina, venimos de un fin de semana anterior donde toda la información salía desde la Quinta de Olivos y nada era oficial, digamos, pero todos tenían alguna información, iba a haber cambio, se ofrecían ministerios por WhatsApp, digamos, un gran descontrol y gran desorientación en el Poder Ejecutivo, en el oficialismo. Gran desorientación en la oposición. Fíjate que el martes se hace una reunión de gobernadores peronistas donde van más que el martes anterior, pero donde gente como Schiaretti, gente como Urtubey no van. Y a pesar de que esta vez, digamos, vinieron sindicalistas y diputados, etcétera, la oposición yo creo que está tan desorientada como el gobierno, estaba en ese momento, creo que el gobierno ahora está mejor. El gobierno tiene todo a favor en el sentido de su negociación con el Fondo Monetario Internacional. Primero, ¿por qué? Primero porque el planteo puede ser muy simple, miren, nos ayudan, todo lo que necesitamos, nos vamos al default, o sea, un simple planteo extorsivo, digamos, que un gobierno con carácter lo hace. Dice, esta es la situación. El Fondo Monetario, primero, no puede mostrar un nuevo fracaso, nunca le va bien al fondo, fracasa en forma consuetudinaria. Y por otro lado, Christine Lagarde quiere ser candidata a presidenta en Francia, o sea que no se va a retirar del fondo con un fracaso, más el apoyo explícito que Donald Trump le dio al presidente Mauricio Macri, a pesar de que la política de Trump no tiene absolutamente nada que ver con la política de Mauricio Macri. Es una cosa increíble. Mira, si vos me permitís, Sí, adelante, yo te voy a leer un párrafo de un discurso que le dio Trump hace aproximadamente un año. Lo dio en el estado de Ohio. El estado de Ohio siempre, desde el punto de vista demócrata republicano, fue un estado muy peleado. Pero esta vez, en las elecciones presidenciales, Trump gana por casi 9 puntos. O sea, tuvo gran apoyo. Entonces vuelve a ese estado, les habla, ¿y qué les dice? Les dice lo siguiente, el presidente, estoy leyendo de una nota de Le Monde Diplomatique, para dar la referencia de Serge Halimi, que es su director en Francia. Estoy leyendo una nota editorial del último Le Monde Diplomatique que está acá en Buenos Aires. Dice, estando en Ohio, el presidente estadounidense recordaba el déficit comercial abismal y creciente de su país, 817.000 millones de dólares por año. Ese es el déficit comercial de Estados Unidos. Solo se lo puede bancar porque el que emite los dólares es Estados Unidos. Claro. Único motivo. Antes de ofrecer su explicación al respecto, y dijo, no estoy resentido con los chinos, pero ni siquiera ellos pueden creer que los hayamos dejado actuar hasta este punto a nuestras expensas. Realmente reconstruimos China. Es tiempo de reconstruir nuestro país. Ohio perdió 200.000 empleos industriales desde que China se unió a la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio es un desastre total. Durante décadas nuestros políticos permitieron que los otros países robaran nuestros empleos, sustrajeran nuestra riqueza y saquearan nuestra economía. Esto lo dijo Donald Trump, no lo dijo Maduro. Lo dijo Donald Trump, el presidente de Estados Unidos.
O sea, el presidente de Estados Unidos dice, no, basta, yo no puedo seguir importando empleo. ¿Y qué hace? Una política arancelaria. Le pone aranceles a todo aquello que no quiere importar. Y realmente, bueno, tiene el poder suficiente como para decir, bueno, que protesten a la Organización Mundial de Comercio, a mí no me interesa. Y la República Argentina está haciendo al revés. Mirá, yo era estudiante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la década del 60. Estuve el 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos, caí preso, fui a la comisaría 22, estudiaba química, licenciatura en química. Después de ese evento empecé a trabajar, estudiaba y trabajaba en una empresa que fabricaba electrodos para soldadura eléctrica y seguí en la industria metalúrgica durante 30 años. En ese momento la Argentina tenía 10, 12 astilleros que fabricaban barcos, barcazas, cerealeros, graneleros, petroleros. El astillero Río Santiago fabricaba fragatas misilísticas, AFNE estaba fabricando un submarino nuclear, Astarza fabricaba locomotoras diésel, se construían centrales nucleares, Astilleros Corriente fabricaba plataformas offshore. Un país que estaba en ebullición, había industria, había trabajo, Pescarmona fabricaba en Mendoza, empezaba a fabricar las primeras turbinas hidroeléctricas, se construían centrales, había industria. Hoy en día todo eso desapareció. Yo trabajaba en Villa Lynch, partido de General San Martín. En Villa Lynch vos caminabas por la calle y las veredas temblaban. ¿Sabés por qué temblaban? Porque un galpón al lado de otro, al lado de otro, al lado de otro tenía telares textiles. Villa Lynch y San Martín era un conjunto, era la industria textil, funcionaba en esa parte. Y las veredas efectivamente temblaban por los telares. Ustedes son muy jóvenes, no se acuerdan. La primera vez que alguien ganó el PRODE fue un paraguayo que, si no me equivoco, se llamaba Negrete. No lo recuerdo. Estaba casado con una mujer obesa a la que abandonó enseguida, que si no recuerdo, mal no recuerdo, se llamaba Fabiana. Estaba contentísimo, había ganado el PRODE. Él trabajaba atendía un telar en Villa Lynch. Por supuesto, digamos, no apareció nunca más por ahí. Pero lo que quiero decir, había un país. Ahora no hay, se importan todos los textiles de China. La industria metalúrgica desapareció, se paró la construcción de centrales nucleares. No hay calderería pesada. Los astilleros no hay uno trabajando. En esta situación, porque bueno, se sabe que en estos años se ha profundizado un modelo económico presidido por el presidente Mauricio Macri. ¿Sos de lo que piensa que viene parte de la herencia en esto de la desindustrialización del país o tiene principal causa y motivo el gobierno de Mauricio Macri? Porque los últimos años de Cristina fueron complicados. Es verdad, ¿no? Yo pienso que el proceso de desindustrialización empieza con Menem. Digamos, y seguro durante el gobierno de los Kirchner se cometieron muchos errores, bueno, y bueno, la industria no anduvo demasiado bien, excepto la industria de la construcción, que había una cartelización para la obra pública, digamos, y eso andaba sobre carriles, pero en general el resto de la industria más o menos. Sí, el hecho de Moreno como secretario de Comercio y las de JAI, el hecho de tener que obtener permisos para importación, bueno, dificultaba un poco la importación. Había, digamos, lo que se llama barreras pararancelarias. El arancel se mantenía, cumplía con el Mercosur, pero tenías que obtener permisos y eso dificultaba. Todo eso se cayó, bueno, y ahí la crisis se profundiza, pero el proceso empieza con el gobierno de Carlos Menem, las privatizaciones, el 1 a 1 y la apertura de la economía. El 1 a 1, los argentinos pensamos que era el famoso DM2 de Miami, digamos, pensamos que éramos millonarios. No éramos millonarios, pero lo increíble es que hubo gobiernos militares industrialistas. Por ejemplo, el de Onganía, el de la noche de los bastones largos, el gobierno de Onganía, que fue un gobierno, una dictadura militar, nada que ver
con el genocidio de Videla posterior, pero era una dictadura militar, tenía un concepto industrialista, era un militarismo nacionalista, digamos. Después eso se perdió totalmente. Bien, trasladándonos al día de hoy, ¿cómo lo ves a Macri luego de la semana anterior? ¿Cómo ves a la opinión pública en general, ¿no? Después del cimbronazo económico, ¿qué pensás que ve la gente? ¿Está esperanzada? A Mauricio Macri lo veo como que ha evitado una mutilación, digamos. Está muy resquebrajado Cambiemos, los radicales jugaron un rol medio extraño ese fin de semana, Lilita Carrió también, bueno, Lilita, yo no soy Lilita un lilitólogo, te aclaro, pero Lilita Carrió, digamos, no les lanzó eso, si le dan un puesto a un traidor o un oportunista, yo rompo la coalición, me voy de Cambiemos, y después de decir eso no le atendió el teléfono a nadie, lo llamaba Macri, llamaban todos, no atendía el teléfono. ¿A quién pensás que se refería con los traidores o los oportunistas? Ernesto Sanz. A Sanz. Digamos, para Lilita, Sanz es el diablo. Digamos, en general para la gente el diablo son los otros. Cuando Mauricio Macri da su discurso, digamos, tratando de explicar la situación y llevar tranquilidad a la gente, esgrime 10, 12 razones por qué estamos en la situación que estamos, ninguna de las cuales es atribuible al gobierno. Digamos, siempre son los otros. Es Turquía y Brasil, es la herencia recibida, es la política del gobierno anterior, es una sociedad inmadura, es que gastamos... Siempre son los otros, nunca es uno. ¿Pensás que el gobierno cree realmente en el discurso que le propone a la sociedad o es una estrategia comunicacional simplemente? ¿Pensás que el gobierno está esperanzado realmente con que la Argentina va a salir por este camino? Yo creo que el gobierno, sí, en este momento está bastante convencido que va a salir adelante. Yo creo que Duhovne transmitió muy buenas noticias del fondo y el fondo debe haber ayudado mucho. Pero aparte creo que la estrategia comunicacional, que ellos consideran brillante, yo considero que es malo porque el 73% de la población está preocupada. Está preocupada. La gente, hay un hecho que es cierto. ¿Por qué, a pesar de que está el peligro latente de que exista la posibilidad de que haya algunos saqueos, sale la ministra Patricia Bullrich a decir que hay sectores de la oposición que están impulsando los saqueos, y se da un caso, digamos, en Sáenz Peña, en Chaco, donde fallece un chico de 13 años. A pesar de que está latente eso, en realidad, a diferencia del 2001, la gente está preocupada, no está enojada con bronca. No hay bronca, hay preocupación. Y yo creo que el gobierno puede llegar a manejar relativamente bien esta situación y creo que la ayuda del fondo va a ser determinante. Creo que esto que decís, Raúl, es muy clave. Preocupación y enojo, dos cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. ¿Qué se necesita para pasar de la preocupación al enojo? Porque también es una línea muy, pero muy delicada. A veces son cuestiones aleatorias que generan el estallido y que no tienen que ver específicamente. Por ejemplo, suponete, hay una violación en General Alvear de una chica de 13 años y en la comisaría tienen al presunto violador y la gente se empieza a reunir alrededor de la comisaría y un tipo empieza a mover un patrullero y de pronto estalla. Claro, claro. Estalla de pronto. Sí. Y vos decís, ¿cómo llegó a estallar? Bueno, es eso que se fue acumulando en la gente y que de pronto, en un determinado momento, estalla. Ayer el líder sindical Hugo Moyano dijo que el presidente quiere rajarse y entre otras críticas más. ¿Esas críticas de Hugo Moyano a Macri impactan de manera positiva o de manera negativa? Bueno, depende en quién. El discurso, a mí me preguntaban después, inmediatamente después del discurso del presidente Macri el otro día, ¿qué tal fue el discurso? Y yo digo, excelente para los que apoyan a Macri. Depende a quién le hable uno. El presidente le habló a los macristas
Y eso fue excelente, les dio una cantidad de argumentos para que puedan sostener que el gobierno está en la línea correcta. ¿A quiénes? A los que están de acuerdo. Los que no están de acuerdo dicen, no, pero ¿cómo? Toda la culpa la tienen los otros, no hay autocrítica. Bien. Moyano pasa lo mismo. Digamos, Moyano, lo que dice, el presidente quiere rajarse. Para el sindicalismo, eso es hasta gracioso, digamos, esa manera que tiene de hablar Moyano y qué sé yo. No creo que el presidente en este momento quiera rajarse, pero supongo que no debe tener muchas ganas de ir por la reelección. Las dos cosas, digamos, supongo una cosa a la otra. Vos mirá, el oficialismo le dice a la oposición, dejen de mentirle a la gente. Y la oposición le dice al oficialismo, dejen de mentirle a la gente. Y los dos tienen razón. Posverdad, pura y absoluta. Sí, porque la política en la Argentina se ha convertido en un conjunto de mentiras y una actitud muy hipócrita por parte de la política. Muy hipócrita, digamos, de... Sí, en los últimos, ves el caso de los cuadernos, digamos, gente asociada al gobierno de Mauricio Macri, inclusive ahora con la extensión de la investigación desde el año 2013 se ve a IEXA como uno de los involucrados cuando en ese momento pertenecía a la familia de Macri. Entonces, como esto traduciéndolo, digamos, al nivel de la gente, esto puede llevar a una posible crisis de credibilidad en cuanto a la política. Hay países en Latinoamérica que la gente no va a votar, pasa en México, pasa en Venezuela. No, pero hay bueno, en Venezuela es muy particular la situación, pero hay un hartazgo acá. Se está produciendo un hartazgo respecto a la política. Y vos, si ves todas las encuestas, yo estuve mirando recién la de la Universidad de San Andrés, pero es una más que confirma lo siguiente. El kirchnerismo y el macrismo quedaron en minoría. La mayoría de la gente busca una nueva alternativa. Esto sucede desde hace 3 meses más o menos. Vos fijate que en los últimos, este año, ni el kirchnerismo tuvo un gol a favor, digamos, todo fue en contra, el tema de los cuadernos, el tema no solo de los cuadernos, sino después de los arrepentidos empresarios, de los arrepentidos como Claudio Uberti, ahora como Clarence y qué sé yo. Además hay una cosa, ¿sabés por qué ganó Macri? Por los cuadernos ganó la elección. Aunque no existían los cuadernos, en la mente del electorado existía que en ese gobierno había habido corrupción. Y eso jugaba contra que ese gobierno había favorecido su calidad de vida. Había un balance. Era un gobierno que se preocupaba por mantener a los sectores populares de alguna manera con una mejor calidad de vida de la que tienen hoy. Nosotros hemos preguntado el último mes, ¿a usted el gobierno de Cristina lo favoreció, lo perjudicó, no sabe, no contesta? Y el 50% dice que lo favoreció y el 20% que lo perjudicó. Y cuando hacemos la misma pregunta sobre el gobierno de Mauricio Macri, el 68% dice que lo perjudicó. Entonces la gente 20 no... a un 68. Sí. Entonces la gente nota la gente. Es el otro. Los políticos usan la gente. Claro, sí. ¿no? ¿Qué quiere decir la gente? ¿No? Es todo, pero a la vez no es nada. No, bueno. Digamos, si uno se remite a la historia política argentina, el peronismo siempre habló del pueblo y el radicalismo siempre habló de los ciudadanos. El peronismo era más nacional y popular, el radicalismo era más republicano, digamos. ¿Qué sería la masa? No, pará, antes de la masa, que es más complicada. La gran masa del pueblo, la gran masa del pueblo. Pero vos fijate el himno nacional argentino, es interesante. El himno, ¿qué dice? Dice, al gran pueblo argentino, salud. No dice a la gente como uno chin chin, ¿no? No habla en ese tono. Habla en un tono de, bueno, el pueblo existe, la patria existe, la nación existe. Los políticos abandonaron ese lenguaje.
¿Qué se necesita o qué necesita la tercera vía? Porque vos hablabas de una nueva alternativa, te diría, más que tercera vía. Sí, porque se habló mucho en diferentes la ancha países. avenida del medio. Claro. Una buena frase de Luis Tonelli, que es un politólogo. Luis Tonelli decía: a la ancha avenida del medio de Sergio Massa, Rodríguez Larreta le puso el Metrobús. Mira, interesante la frase. Te pregunto entonces, ¿qué necesita la nueva alternativa para posicionarse? Porque primero, generar un escenario. Bien. No hay un escenario donde jugar. Digamos, suponete que vos querés ser presidente por una nueva alternativa y querés ofrecer algo nuevo. ¿A dónde vas? Primero, desaparecieron los partidos políticos. No existe la concepción natural de partido político, no existe más en la Argentina. Lugar donde vos vas, te afiliás y vas todos los días un rato cuando salís del trabajo a militar, a tratar de ayudar, qué sé yo, repartir volantes, ir casa por casa. Los locales generalmente lo que hacían es la gente venía y decía, ayudaba hasta con los trámites municipales, digamos, los locales partidarios. Jugaba un rol el partido político, formaba militantes, dirigentes. No existe más eso. Entonces no tenés dónde. Entonces lo primero que tiene que hacer la oposición en su desorientación general es crear el escenario, el campo de juego. Aquí decir dónde se va a jugar el partido. Y después aquel que quiere jugar el partido, los jugadores que entren a ese escenario y jueguen ahí adentro. Eso todavía no está, porque los gobernadores que se están reuniendo en el CFI los días martes, bueno, todavía faltarían Schiaretti, faltaría Urtubey, faltaría alguno de los jugadores, y no emitieron ninguna declaración. Quiere decir que todavía no hay un acuerdo como para decir, bueno, vamos a ir generando el espacio donde vamos a buscar esa nueva alternativa. Bien. Raúl, la última, y lo cerramos en el plano internacional. Estuviste seguramente atento a lo que pasó en Brasil con el atentado no recuerdo el apellido. Bolsonaro. Bolsonaro. ¿Qué significa en lo político, en el futuro de Brasil? Bueno, yo creo que básicamente lo que puede significar es un empujón terrible para ese candidato. Terrible, digamos. Pensá que esto ocurre en el momento que Lula está en la última tentativa de ver ante la Corte Suprema con una apelación a ver si puede ser candidato, pero todo indicaría que no va a ser. Y ya de por sí este candidato de derecha, de una derecha fascista, una extrema derecha, homofóbico, xenofóbico, etcétera, todas las fobias tiene, misógeno, ese candidato de derecha ya estaba bien posicionado. Y bueno, este atentado y el hecho de que salve la vida y el hecho de que lo muestren en terapia intensiva y en la sala médica y que se va a provocar en el pueblo brasilero un gran apoyo, seguramente. Como ocurrió con Cristina cuando muere Néstor. Te estaba por decir lo mismo. No era el kirchnerismo no era favorito a volver a ganar. Y fallece Néstor y Cristina sube, el mes del fallecimiento de Néstor, sube su imagen positiva 20 puntos y después gana las elecciones con el 54%. Hubo un ministro kirchnerista que me dijo, Néstor se murió para que Cristina sea presidenta. Raúl, muchísimas gracias por la visita. Siempre un gusto tenerte porque se pueden hablar de 1.000.000 de temas con vos. Gracias. No, gracias a ustedes y mucho éxito con el programa. Gracias. No estamos